Hay algo que escuché muchísimas veces durante todos estos años y es, qué lindo lo que hacen. Y nosotros no queríamos quedarnos solo con ese qué lindo lo que hacen, por más que lo digan con muchísimo cariño y muchísimo amor. Nosotros queríamos demostrar que lo que hacíamos funciona. Una cosa es hablar de inclusión y otra cosa muy distinta es hablar de proyectos reales. Proyectos que generan trabajo, que dan crecimiento, donde te podés equivocar, donde te podés reinventar. Básicamente, emprender. Así que ahí fue donde empezó nuestro desafío. En Fundación Empate brindamos actividades gratuitas para personas con síndrome de Down desde hace casi 10 años. Brindamos actividades como talleres deportivos y talleres culturales. Empezamos en una cancha de fútbol con la actividad de fútbol, luego seguimos con la actividad de tenis y cuando tuvimos nuestra primera sede propia pasamos a tener la actividad de música y la actividad de arte. Hoy tenemos una casa propia. La casa propia de la Fundación está en Boulevard Las Heras, frente al Parque Las Heras, acá en Ciudad de Córdoba. Y esa casa significó muchísimo para nosotros. Esa casa es el reflejo de todo el trabajo de estos años y de todo lo que hemos construido. Hoy tenemos 144 alumnos inscriptos y más de 140 voluntarios que son parte de las actividades cotidianas. Dentro de los talleres, no solamente se hacen actividades recreativas, sino que son espacios donde las personas empiezan a desarrollar herramientas para la vida. Comparten con sus pares, tienen rutinas, van haciendo diferentes cosas. Y nosotros desde la Fundación nos preguntamos, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de todo esto? Porque sí, está buenísimo hacer talleres y tener un espacio recreativo, pero queríamos ir por algo más. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que faltaban oportunidades reales. Y empezamos con una nueva misión y un nuevo desafío para nosotros que fue el emprender con impacto social. Cuando nos decidimos a hacer esto, fue en el año 2021 y arrancamos con talleres de oficio. Y ahí nos dimos cuenta también de que nos hacía falta algo para nosotros, algo que sea nuestro, algo que sea de la Fundación, algo que genere trabajo real y que a la vez sea autosostenible. Y así fue como decidimos armar nuestro primer emprendimiento y nació Más a Mano. Linda hora, ¿no?, para mostrarles alfajores. La hora de la merienda. Más a Mano es el primer emprendimiento de Fundación Empate y se caracteriza por tener un único producto. Aparte de que sea de alta pastelería, este único producto está conformado por 6 alfajores diferentes que hablan de la diversidad en la discapacidad. Y en lo que también queríamos hacer foco eran las diferencias, porque como ven en la foto, todos los alfajores son distintos y creemos que el valor de cada persona está en las diferencias que cada uno tiene. Y ese también es el valor que cada uno le pone a lo que hace. Una cosa que teníamos muy en claro desde el primer momento era que queríamos que sea un producto de calidad. Queríamos que sea un producto en excelencia, porque buscábamos que nuestros clientes nos elijan por lo que es el producto y no solamente por nuestra historia. No queríamos quedarnos con ese qué lindo. Queríamos que nos elijan por lo que es. Así que ese fue nuestro mayor desafío, que fue demostrar que el impacto social y la excelencia pueden ir de la mano. Y ahí empezó todo, como todo emprendimiento, toda esta parte difícil de llevar a cabo una idea, o en este caso un producto que estaba en la cabeza, y llevarla, ahí tenerla, ¿no? Poder hacerlo, poder lograrlo.
Así que ahí empezamos a hablar con distintos proveedores, ver toda la materia prima que íbamos a usar, empezar a trabajar en costos, también ver quién iban a ser nuestros clientes y cómo iba a ser el packaging de este producto. Todo este proceso tuvo muchísimas cosas lindas, como por ejemplo que probé más de 15 variedades de dulce de leche, y por otro lado tuvo cosas complicadas, como por ejemplo una anécdota que les puedo contar, es que cuando desarrollamos el packaging, lo mandamos a la imprenta, fue la primera vez que hacíamos las cajas para los alfajores, mandamos a la imprenta y las cajas salieron de este tamaño. Entraban 2 alfajores de mazamano en vez de 6. Hubo un error ahí en las medidas, no sabemos bien qué pasó. Y obviamente hubo un momento de crisis y de llanto, porque eso no lo voy a negar, pero después cuando uno vuelve al eje, nos dimos cuenta de que había una solución. Y fue reutilizar ese mismo cartón, darlo vuelta, por así decirlo. Iba a tener un sobreimpreso adentro de una caja más pequeña, pero fue una forma de resolver, porque en ese momento no contábamos con los recursos para volver a imprimir todas las cajas. Y fue un tiempo, fueron 300 cajas vendidas que no salían como queríamos, no estaban en excelencia, pero fue una forma de resolver. Así que con esto quiero, para que todos lo tengan en cuenta esto, que nadie empieza teniendo todo resuelto, que las cosas pueden ir pasando y pueden ir ocurriendo estas cosas y vamos a tener esas crisis y después vamos a volver a la estabilidad. Así que bueno, el emprendimiento fue creciendo, también teníamos ese desafío de a ver si a nuestros clientes les gustaba el producto o no, y si lo iban a elegir solamente para ayudar o si después iban a volver a comprarlo. Y por suerte ocurrió esto. Cada persona que compró una caja de alfajores volvió a comprar otra caja de alfajores. Hoy en Mazamano trabajan 5 personas con síndrome de Down y llevamos vendidas más de 20.000 cajas de alfajores desde el año 2021. Nuestro centro de producción está en Boulevard Las Heras, en la misma casa que les contaba, y también dentro del equipo de trabajo hay un equipo de pasteleras que acompaña. Y cada caja vendida de estas 20.000 cajas que les contaba significa mucho más que una venta. Porque cuando hablamos de trabajo, no solamente hablamos de tener un sueldo, sino que hablamos de rutina, de autonomía, de responsabilidad y también de independencia. Y esto fue todo lo que nos demostraron estas personas que entraron a trabajar a Mazamano durante todo este tiempo. Empezaron a tener distinto tipo de autoridad, empezaron a opinar en el ámbito de trabajo, ingresaron tímidos y empezaron a poder charlar con los clientes. O por ejemplo nos pasó uno de los chicos que trabaja en Mazamano que aprendió a usar colectivo para poder ir a trabajar. Y eso quizás para ustedes es algo súper común, pero para nosotros es algo enorme. No me van a hacer llorar. Y lo que quiero decir con todo esto es que el impacto que puede tener una oportunidad cuando alguien confía en vos. Es muy importante confiar en la otra persona y saber que va a hacer bien ese trabajo. Y después, cuando Mazamano estaba funcionando bien, nos dimos cuenta que teníamos que emprender siendo fundación. Que la fundación siempre se asocia con algo solidario, con otro tipo de cosas, pero nosotros nos estábamos animando a aprender siendo fundación. Entonces estábamos construyendo proyectos sostenibles que sean profesionales y que sean reales. Y ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo más. No nos podemos quedar solo con los emprendimientos que hacemos desde acá, sino que tenemos que ir hacia otro lado.
Y ahí pasa la inserción laboral. Por eso creamos la Bolsa de Trabajo de Fundación Empate. La Bolsa de Trabajo consiste en que las familias están por un lado sin saber qué tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, y por otro lado tenemos las empresas que quieren incluir pero no saben cómo hacerlo. Y cuando pasa esto, en el medio quedan las personas con discapacidad sin oportunidades reales. Entonces la Bolsa de Trabajo lo que hace es toda aquella persona que quiera tener un trabajo, se postula, se le hacen una serie de entrevistas y luego la empresa dice qué vacante tiene y ahí es cuando se busca el perfil ideal. Entonces ayudamos a la empresa para que pueda tener a esta persona dentro de su equipo de trabajo. Una vez que se le envían 2 o 3 perfiles, la empresa es quien decide quién queda en ese rol. Hoy hay más de 27 personas trabajando para distintas empresas gracias a la Bolsa de Trabajo. Y como todas las personas que trabajamos en la fundación no nos podemos quedar quietos y siempre queremos ir por más, dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y ahí se nos ocurrió ir por un emprendimiento más, por tener el segundo emprendimiento de la fundación. Y es cuando nace Cromosoma. Cromosoma es el segundo emprendimiento de la fundación, que es una agencia de creatividad y diseño que trabajan sobre branding y también hacen merchandising para las empresas. Es un equipo que está conformado por 3 creativas con síndrome de Down, que cuando una empresa o alguien particular les pasa un diseño, ellas recrean todo y le dan una identidad propia para hacerlo único. Muchas veces cuando pensamos en discapacidad la asociamos en límites y creo que eso es algo que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Pero nosotros nos comenzamos a descubrir que tenemos unos talentos enormes. Desde los pasteleros en Mazamano, desde esas 27 personas que están trabajando en distintos roles en empresas y estas 3 creativas del nuevo emprendimiento. Cuando una persona encuentra un lugar donde realmente confían en ella, crece muchísimo más que de lo que imaginamos. Y con esto quiero cerrar, que acá dice que los equipos cambian cuando hay diversidad. Y a esto me refiero a que quiero que hoy se lleven de esta charla, que yo me llevo muchísimos aplausos, así que muchas gracias, pero quiero que se lleven ustedes algo que para mí es muy importante, que es que se animen a tener una persona con discapacidad dentro de su equipo de trabajo. Porque es una cuestión solamente de animarse. No solamente esa persona va a estar súper agradecida de tener esa oportunidad, sino que también el equipo de trabajo va a ser muchísimo más rico. Va a haber más empatía, va a haber más paciencia. Entonces les aconsejo que no se pierdan de eso. Creo que el miedo está en el desconocimiento y no en la discapacidad. Y que en el camino entendimos que las oportunidades reales no se construyen a la perfección, se construyen animándose. Por eso es un poco lo que les decía recién. Nosotros no teníamos todo resuelto, nosotros no sabíamos bien cómo hacer las cosas, pero nos animamos. Y cuando esto pasa, el impacto es muchísimo más grande de lo que uno se imagina. Muchas gracias.